¿Cómo es vivir en un país nórdico? Ha sido un poco duro por el idioma. Te hacen saber que no sos de acá. Te exigen 3 meses de alquiler, más un alquiler de inicio, más el último alquiler. Durante nuestro viaje a Dinamarca, entrevistamos a 3 latinoamericanos que nos cuentan su realidad al vivir en este país. Hola, mi nombre es Ariel y hace 8 meses que estamos acá en Copenhague. Mi nombre es Fiorella, tengo 1 año de vivir acá en Dinamarca. Hola, mi nombre es Ignacio, me dicen Nacho, tengo 14 meses viviendo en Dinamarca. Todos sabemos que emigrar no es cualquier cosa y cuando emigramos mayormente es por alguna razón. ¿Qué es lo que hace que alguien decida dejarlo todo atrás para irse a un país que es completamente desconocido y muy diferente a su país natal? Decidí emigrar a Dinamarca porque considero que es un buen país. Mi país es hermoso, pero lamentablemente ahora estoy viendo algunas cosas complicadas. Y bueno, tenía la posibilidad de vivir en Europa, así que decidí Dinamarca como un buen lugar para venir. Por mi pareja, que decidimos venir acá por la economía más que todo y porque es como un país en donde te da la flexibilidad para viajar a los demás países de Europa. Decidimos emigrar en familia, acá, junto a mi señora y mis hijos, en búsqueda de una libertad y de una seguridad social que se anhela tener y criar a nuestra hija en un ámbito totalmente diferente y en una educación diferente también. Mi experiencia ha sido de muchos cambios, porque es un país muy frío, muy frío, con muchos meses de frío y más que uno viene de Latinoamérica. Es difícil aguantar el frío, pero también ha sido como bonito conocer nuevas personas, nuevas culturas, hacer nuevos amigos. Es un poco de todo. Mi experiencia acá en Copenhague ha sido muy buena. Empecé a trabajar el segundo día de que llegué y hasta el día de hoy estoy trabajando. La verdad que no me puedo quejar, estoy muy contento, estoy muy feliz. Siento que es un lugar en donde uno puede hacer las cosas que quiere, siempre y cuando respete las leyes, digamos. Tengo que reconocer que las expectativas se están cumpliendo de a poco en función de lo que uno va viendo en los canales que puede encontrar por internet o en las redes sociales. Lo que principalmente estábamos buscando es que nuestra hija se desarrollara en un ambiente seguro, con un aval de la educación que lo estamos encontrando y vivir tranquilos, por así decirlo. La verdad que ha sido mejor de lo que yo esperaba. Tenía muchas dudas a la hora de venir acá, si me iba a poder adaptar, si el invierno era muy frío, muy áspero, si me iba a agarrar la famosa depresión de los días grises y en realidad, por lo menos en lo personal, para mí no ha sido así. Estaba acostumbrado a una realidad bastante complicada, entonces, siendo sincero, no me ha costado venir acá o establecerme acá. Te podría decir que lo que me ha costado al principio es volver a comunicarme en inglés porque lo tenía medio oxidado y lo tuve que volver a entrenar, pero no me pareció nunca algo que no se pueda llegar a lograr cualquier actividad o cosa acá. Todo me pareció hasta mucho más fácil de lo que era mi día a día allá en Argentina. En función a lo que estábamos buscando como familia, se están cumpliendo las expectativas. Dentro de lo que es el plano laboral, uno puede encontrar distintas alternativas y que son económicamente muy bien remuneradas y te permite aspirar a una calidad de vida que en nuestro país quizás podía pertenecer a otro estrato social. Acá es fácil de acceder. A nivel social es una ciudad muy cosmopolita, entonces uno puede encontrar diversidad de culturas, diversidad de nacionalidades y eso sinceramente te da un crecimiento personal. Lo que más me sorprende de Dinamarca, ¿qué te puedo decir? Su clima es fríísimo, eso es lo que más me sorprende. Pero si Dinamarca no fuera tan frío, fuera un país muy bueno para vivir. Una de las cosas que más me sorprendió es la tranquilidad, la paz que hay, digamos, en cuanto a la sociedad, la paciencia, el saber esperar que tiene la gente, el no andar a las apuradas como andamos nosotros, por lo menos en mi país, así que eso es algo que lo valoro mucho acá. Lo que me sorprendió de Copenhague es principalmente la arquitectura. Edificios más antiguos que mi país inclusive, y después tenés zonas en las cuales la arquitectura es una arquitectura totalmente nueva, muy novedosa y que también es llamativa. Es como que rompe con ciertas estructuras que cuando uno construye en alto quizás no podía ver lo posible y acá lo puedes ver. Y en edificios que son para vivir, no algo de novedad, sino que hay cuestiones comerciales, industriales y de viviendas familiares también.
Establecerme acá en Dinamarca ha sido un poco duro por el idioma y porque, no sé, te sientes un poco discriminado por el danés, más que todo. Y nosotros venimos de una ciudad, es la segunda ciudad de nuestro país, Argentina, que se llama Córdoba. Es más chica que Córdoba, entonces recorrerla es fácil y ubicarte es simple. A nivel cultural hay que sacarse ciertos clichés, ciertos vicios que uno trae del país, de donde viene. Tenés que respetar la senda peatonal, tenés que respetar la bicisenda. Tiene mucha prioridad ciertas conductas que en nuestro país no, o uno menospreciaba. Entonces, habituarte a eso hace que también te reeduques constantemente para poder estar emparentado o empatizando con lo que ellos ofrecen, porque si no también te cae todo el precio de la ley, que son severas multas, que uno cree que no te ven, pero te encuentran. Fue relativamente simple el hecho de venir acá y de estar acá. En cuanto a lo laboral fue bastante simple porque realmente hay mucho trabajo y uno puede encontrar trabajo fácil. El problema a veces es la vivienda, porque hay dos opciones: o vivir en una habitación con gente compartiendo, lo cual hay poco, o si no, alquilar un departamento, que es lo que hice yo con mi novia, pero te exigen 3 meses de alquiler, más un alquiler de inicio, más el último alquiler, o sea, son 4, a veces 5 meses de alquiler que los tenés que poner de una. Y el otro tema es que a veces no tenés la cuenta bancaria, por lo cual no podés depositar la plata en cash. Entonces a veces se complica, pero se puede. Después, a nivel de lo que es social con ellos, son personas muy agradables, simpáticas, siempre te tratan con una sonrisa, y aunque tu inglés no sea muy bueno, hace que la comunicación sea fluida y sea aceptada. Entonces te sentís cómodo con ese sentido. Creo que un trabajo a resolver es poder establecer relaciones como las que tenemos en Latinoamérica, esos que se dicen de amistades, ¿no? De entrar en la casa, de poder ir y compartir largas horas, que por lo que uno va escuchando es una cultura diferente. Entonces, no sé si el invierno, el frío, los hace muy introspectivos, muy de su privacidad. Sinceramente, no poder llegar a romper el hielo de la puerta de la casa. Una vez que estaba con una amiga, estábamos esperando en un bar, porque una fue al baño y nosotros dos nos quedamos en el bar esperándola, y llegó un danés y nos dijo que nos fuéramos porque no estaba permitido que estuviéramos ahí esperando. Que si no consumíamos algo, que nos fuéramos. Y primera vez que nos pasaba eso, porque acá si tienes ganas de ir al baño en invierno, hace mucho frío y entras a algún lugar y vas a orinar y salís y esperas afuera. Eso fue lo que me sentí más discriminada, y por situaciones de otros amigos también. Si me sentí discriminado por ser inmigrante, te puedo decir que sí. Porque te hacen saber que no sos de acá. Quizás no con una cara fea, quizás no con algún movimiento despectivo, pero sí te hacen saber que no sos danés, porque hay veces que en los ámbitos laborales muchas veces preguntan por qué contratan gente que no habla danés. Entonces, bueno, es otra barrera también, u otro filtro que hay para poder mejorar la relación con ellos, más si uno pretende o aspira a quedarse un tiempo más largo acá. Hay que aprender danés, estamos en Dinamarca y es así. La verdad que nunca me he sentido discriminado. Creo que también yo me he abierto y he siempre sido muy claro a la hora de poder entablar una relación con la gente y poder hablar. La verdad que nunca me he sentido discriminado, porque siempre he tratado de respetar cómo se vive acá. Quizás al principio yo venía con algunas... es una cuestión cultural, o sea, ser muy ruidoso, por ejemplo. Nunca me dijeron nada, pero a veces te miran. En realidad hay que entender que, bueno, yo estoy acá, es su país, y bueno, yo tengo que amoldarme a la forma. Yo llegué acá en invierno y la expectativa y la realidad era otra. Me dijeron, vas a amar el verano es divino, es hermoso. Y yo deseando el verano porque hacía mucho frío. Cuando llega el verano, un mes de verano. Y no es así como el calor, qué rico, te bronceas. No, un mes de verano y lo más de calor fueron 25 grados. Nada más, eso fue lo único. Cuando estábamos en la búsqueda de qué país emigrar, debo reconocer que idealizaba a la sociedad danesa. Pensaba que no podían realizar ciertas cosas que después te encontrás haciéndolos en la calle mismo. O sea, que uno cree que no van a cruzar en rojo y quizás cruzan en rojo. Sacan a pasear a su perro y hacen que su perro haga sus heces y no lo levantan. Y uno pensaba que no podía pasar, sí pasa. Es idealizarlo demasiado también a ellos. Debo reconocer que la seguridad, jamás pensé que fuera tal, al punto de que nuestra hija hoy por hoy
andes por la ciudad en cualquier medio de transporte público o privado, sola, tiene 11 años, llegó con 10, entonces ella va a la escuela sola, viene a la escuela sola, viaja sola, entonces eso hace que uno diga, bueno, es más de lo que yo pensaba que puede llegar a encontrar. Lo que yo pensaba de Dinamarca cuando estaba en Argentina es que es un país súper frío, climática y sentimentalmente hablando por la gente, que son súper cerrados, que no les gusta la diversión, que me iba a sentir discriminado, que me iban a discriminar quizás, que era un país grande con montañas y un país chico y bastante llano. Pero bueno, todo eso fue lo que yo pensaba y lo que yo pienso ahora o lo que veo ahora es totalmente diferente. Lo que más extraño de Costa Rica, su comida, los volcanes, cataratas y obvio, mi gente, sus playas. Las playas danesas frías, grises, oscuras. Lo que más extraño de mi país es mi mamá y el poder estar en el lugar de uno y haciendo lo que uno quiera o sentirme más natural. Acá es como que estoy como estructurado en una forma. Allá es como que yo hacía lo que yo quería porque viví 30 años allá. Lo que extraño de la Argentina es la calidez de la familia o la cercanía con los hermanos o con mi madre en este caso y la posibilidad de encontrarte con el hábito cultural que uno va generando con tus amistades. Sabes que tal día te juntás con tus amigos a jugar a la pelota y eso genera charlas y después te organizás fines de semana y que compartís los mismos hábitos o las mismas culturas. Si pudiera irme para Costa Rica, ya lo haría así. Porque sí, necesito el calor de mi tierra. Lamentablemente no me volvería a Argentina ahora mismo. Considero que es un país sumamente inestable, por lo cual probablemente pueda haber tiempos buenos, pero como toda inestabilidad, cuando hay algo bueno, después viene lo malo. En lo personal a mí eso me produce muchísimo estrés. Soy un tipo que necesito tener las cosas tranquilas y me volvería a visitar, lo cual lo voy a hacer por supuesto, pero no volvería de vuelta a hacer lo que ya hice. No me volvería a la Argentina a vivir. Sí volvería a visitar a mis seres queridos, a las amistades y a recorrer parte del país que por situaciones propias, en el momento en que estaba allá, no podías visitar. Me quedaría en Dinamarca por los próximos años, acompañando la educación de nuestra hija, hasta que termine el secundario por lo menos, y después veremos para dónde rumbiamos, pero creo que por estas tierras es el lugar que estamos decidiendo encarar nuestros últimos años de vida, que espero que sean muchos. No volveríamos a vivir a Argentina porque creo que debemos hacer un cambio cultural y eso va a demandar muchas generaciones. Entonces prefiero vivirlo de una manera más tranquila acá y no tener que andar persiguiéndome por si me puede pasar algo o no dentro de las mismas calles de la ciudad o de donde yo decida vivir en Argentina. Hay que hacer un cambio generacional, educación y económicamente hablando se siente un poquito la posibilidad de acceder a ciertos bienes o servicios que decís, si no lo merecemos, ¿por qué no lo puedo hacer? Quizás con un trabajo de menor calidad lo puedes acceder y lo puedes disfrutar. Un consejo para aquellas personas que quieren venirse para estas partes de Dinamarca o a Europa, donde sea. Prepararse para el frío, para el invierno y estar abierto a cualquier cosa. Tener la mentalidad abierta y agradecer por lo que tienes. Les aconsejo que disfruten, que no se coman la cabeza pensando en qué van a hacer, sino que vivan un poco más el momento, que disfruten todo allá. O sea, antes de venir, sáquenle el jugo a todo lo que puedan allá y después que hagan el corte, estar en el lugar físico con la cabeza en el mismo lugar, no estar acá y estar con la cabeza en Argentina o en otro país. Si venís solo, yo creo que es más fácil de acceder a vivienda, es más fácil acceder a cuestiones laborales, que con lo que ganás vivís bien y hasta muy bien. Cuando venís con familia, tenés que venir un poquito más protegido y creo que está relacionado a los ahorros para poder acceder a una vivienda. No te exigen tanto papelerío, sí te exigen tener un dinero. Entonces, venite con unos buenos dólares en tus bolsillos, en tu maleta, para poder rápidamente acceder a algo privado. Ahora, si vos querés compartir, hay mucha oferta. Para las personas que no dominan el inglés, yo les recomiendo que si tienen tiempo, traten de empezar a estudiarlo, porque tarde o temprano acá lo van a tener que hablar y es preferible empezar con prácticas con una profesora y no con un jefe que no entendés nada. Con no poder comunicarse ya te va a generar que el tipo de trabajo que hagas
sea un trabajo mucho más físico que intelectual, porque no vas a poder comunicarte. El secundario, porque acá es danés, acá hablan inglés ellos, pero en realidad su idioma es el danés, por supuesto. Vénganse preparados también a un clima diferente al que tenemos en Latinoamérica, por lo menos donde yo vivía, si bien hacía frío, hacía menos grados, creo que el frío es diferente. Y como dice mi hijo, el tema no es el frío, sino el abrigo adecuado. ¿Dejarías a tu país para vivir en Dinamarca? Déjanos saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima ruta.